¿Sabías esto de tus películas favoritas? Hoy te lo contaré. La historia real de Chris Gardner es cuanto menos curiosa. En realidad, Chris Gardner sufrió prácticamente desde la niñez, pues a edad temprana su padre lo abandonó. Su padrastro lo maltrataba, también sufrió al ver que su madre intentó quitarle la vida a su padrastro por los maltratos que tenía hacia ellos. El sufrimiento de Chris no termina ahí, pues vivió en gran cantidad de albergues desde muy temprana edad. Desgraciadamente abusaron de él, ya sabes de qué tipo te hablo, a los 10 años. Tiempo después su tío Henry lo apoyó siempre, haciendo que concluyera la escuela, aunque por desgracia tiempo después su tío perdió la vida ahogado. Al terminar la escuela conoce a el Dr. Robert Ellis, con el cual trabajó por mucho tiempo en un laboratorio adquiriendo conocimiento variado sobre la medicina, aunque jamás tuvo algún interés por ello. Años más tarde se ve obligado a casarse con Jackie Medina, puesto que la embarazó. Los primeros años fueron bastante difíciles ya que no tenían trabajos estables. Gardner optó por gastar todo el dinero que tenía guardado para comprar equipo médico y venderlos a médicos y hospitales, sin darse cuenta que ese aparato médico se consideraba un lujo innecesario. Al ver la falta de prosperidad, su esposa decidió dejar a Chris y después de una larga disputa por su hijo, Chris logra quedarse con la custodia. Tras ver a una persona bien vestida y con un lujoso automóvil, Chris decide darlo todo para poder ser él quien está bien vestido y con carro tan lujoso, asimismo convertirse en un aclamado corredor de bolsa. Consiguió de casi forma inmediata una entrevista para una corredora de bolsa, creyendo que sería muy fácil ingresar. Gardner tenía mucho tiempo sin pagar impuestos, lo que provocó que fuera despojado del poco dinero que tenía al igual que ser metido a la cárcel por 10 días, tal cual en la película menciona. Chris, con la ropa con la que sale de prisión sin siquiera tomar un baño, se dirige a la entrevista, impresionando a directivos. Una gran desilusión al enterarse que debía prepararse por 6 meses para poder ingresar, sin ningún tipo de pago, así como la limitación para entrar, pues solo 20 personas podían ingresar. En el transcurso de esos 6 meses, Gardner y su hijo van buscando cosas que comer, el lugar en donde dormir. En algunas ocasiones durmieron en baños públicos. Cuando llegó el día de la prueba para ingresar como corredor de la bolsa, y como era de esperarse, Chris Gardner, por su perseverancia y su intenso trabajo para salir adelante, logró ingresar en uno de esos 20 lugares. Hoy en día Gardner, su fortuna se eleva a los casi 60 millones de dólares. Will Smith, para poder interpretar a Chris Gardner, tomó varias características, actitudes y demás cosas de su mismo padre. En la escena más emotiva de la película, la cual es cuando se quedan a dormir en el baño de la estación del tren, Will pidió la presencia de Chris Gardner para que la escena pudiera quedar lo más realista posible. En la escena en donde van a el refugio para personas sin hogar, los extras que aparecen en las filas realmente son personas sin hogar que fueron contratadas por el director para darle mucho más realismo a la escena. El verdadero Chris Gardner hace un cameo al final de la película, pasando a un lado de Will y de su hijo. Esta película al final obtuvo 307 millones de dólares. El nombre de la película es The Pursuit of Happiness. Tiene un error ortográfico al propósito, ya que happiness se escribe con I latina y no con Y, pero este error fue puesto ya que es un homenaje a un cartel en la calle de donde vivía Chris Gardner, el cual contenía el error. Realmente Chris no era bueno con el cubo Rubik como se muestra en la película, ni ganaba dinero con las prácticas que realizaba. Seguramente se te hizo muy similar Ernesto de la Cruz con Pedro Infante, pues sí, así es, está inspirado en Pedro Infante, pero también está inspirado con Jorge Negrete y Javier Solís, al igual que el actuar de Ernesto está inspirado en el cine de los años 50. En Brasil fue el único país en donde se le cambió el nombre a la película, se le puso Viva, pues coco en portugués significa algo así como popó. En el pueblo donde vive Miguel, Santa Lucía, existen personajes escondidos de Pixar, pero en forma de piñata, pues tras las investigaciones de la producción de Pixar vieron que se venden por todos lados en México esas mismas piñatas. Algunos personajes ocultos son Woody, Mike Wazowski y Buzz Lightyear. Para crear la mejor adaptación de la tradición mexicana, la producción de Coco tuvo que pasar alrededor de 3 años en México, visitando panteones, plazas comerciales, mercados y más lugares. Los productores de Disney Pixar quedaron encantados con toda la cultura mexicana, a tal punto que ahora suelen hacer ofrendas en sus oficinas con fotografías, veladoras, flor de cempasúchil. Todos los lugares que se muestran en la película son reales, por ejemplo, la tumba de Pedro Infante, San Andrés Mixquic, Panteón de Santa Cecilia, la Plaza del Ropero de Guanajuato. El disco del soundtrack de la película debutó como el más vendido después de su lanzamiento. Artistas como Bronco, Marco Antonio Solís,
Natalia Lafourcade, Camilo Lara, Jorge Blanco y Carlos Rivera son algunas de las estrellas que lo conforman. Existen personajes históricos de México que hicieron un cameo en la película como Emiliano Zapata, Frida Kahlo, Cantinflas, El Santo, María Félix. En el mundo de los muertos los animadores se utilizaron 7 millones de luces para lograr esa increíble apariencia. Según los directores, la finalidad al ver la película es que las personas aprendan a tocar un instrumento, además de incentivar a las personas a que hablen con sus familiares sobre sus ancestros y raíces. Dante es bien sabido que es la tan icónica raza de perro, Xoloitzcuintle. Esta raza de perro se dice que tiene aproximadamente 3000 años de existencia y según se dice los aztecas creían que este perro acompañaba al camino al inframundo a las almas de las personas que habían perdido la vida. Gran parte de los alebrijes que aparecen en la película fueron creados tomando partes de otros animales de películas de Pixar. Mamá Coco fue inspirada en una señora real, su nombre era María Salud Ramírez, que desafortunadamente falleció hace pocos días a la edad de 109 años. Fue la primera vez que Pixar ambientó una película en Latinoamérica. Cuando tocan la guitarra en la película, los dedos sí están posicionados para tocar realmente un acorde. En la cinta la flor de cempasúchil es la única planta con vida y como lo mencionan ahí se tiene la creencia de que esa flor hace el puente entre el mundo de los vivos con el mundo de los que ya perdieron la vida. La tan icónica camioneta de Pizza Planeta aparece en la película, pasando por enfrente de la casa de Miguel. La historia real de Hachiko es cuanto menos curiosa. En la historia real data del año 1924 cuando el profesor de la Universidad de Tokio, Eisaburo Ueno, se le fue obsequiado un cachorro, después de perder a una mascota. A este nuevo cachorro le puso el nombre de Hachiko. Comenzaron a tener un hábito de ir a la estación por las mañanas donde el profesor tomaba el transporte para llegar a la universidad a impartir las clases. Cuando regresaba a la estación Hachiko ya estaba en la estación esperando al profesor. Todos los días Hachiko estaba a la misma hora sin falta alguna. Hasta que un día Ueno perdió la vida debido a un infarto cerebral en el momento que daba sus clases. Nunca más volvió el profesor a la estación, pero Hachiko seguía esperándolo todos los días, durante 10 años. Las personas de alrededores que conocían la historia de la gran lealtad de Hachi le daban de comer y de tomar. Fue hasta un día de marzo de 1935 cuando se le encontró ya sin vida en la estación. Para el efecto de envejecimiento en Hachiko le realizaron un maquillaje en el pelaje, al igual que se colocó cierto peso en las orejas y en la cola, para dar ese efecto de envejecimiento. Se ocuparon 3 caninos para la filmación, uno llamado Laila, Chico y Forrest. Laila fue adoptada por David Ashberry, quien fue su entrenador para la película, así también Chico fue adoptado por Mark Arden, también entrenador para la película. En mayo del 2002 se desveló una estatua de bronce de Hachiko, en el lugar donde se hicieron las grabaciones de la película, es decir, en Woonsocket Depot Square, Rhode Island. Richard Gere y Jason Alexander ya habían grabado una película juntos, la cual fue Pretty Woman, y luego se reencontraron en este filme. Esta película es un remake de la película japonesa Hachiko Monogatari, de 1987. Aun cuando es una película tan conocida y tan icónica, solo recaudó $46.7 millones, y su estreno fue el 13 de junio de 2009. 1. Se usaron más de 200 títeres en la película. 2. Jack apareció en Jim y el Durazno Gigante, aquí se presentó como el Capitán Jack. 3. La producción de la película se concluyó en 3 años. 4. Se hicieron cerca de 60 personajes y cada uno constaba de 3 o 4 duplicados. 5. La ciudad de Halloween solo se tenían 3 colores: anaranjado, blanco y negro. 6. Disney tenía pensado hacer una secuela, pero Tim Burton no quiso hacerla. 7. Danny Elfman fue el encargado de la banda sonora, la tuvo que hacer antes de que se concluyera la película, por lo que para inspirarse usaba tan solo bocetos e ideas que le daban. 8. La película comenzó a grabarse antes que el guión se hubiese terminado. 9. Hay un tipo cameo de la bruja Hazel, personaje icónico de los Looney Tunes, pues aparece su tumba en el cementerio, esto cuando Sally recogía flores. 10. La cinta se hizo con la tan increíble técnica stop motion, constó de 110.000 fotogramas. 11. La figura de Jack contaba con más de 400 cabezas, ya que cada una de ellas mostraba una expresión que se usó en la película.
12. El departamento de escultura solo estaba conformado por 4 personas. 13. Se dice que cada minuto de la película tardó en hacerse una semana. 14. Tim tenía la idea de que la película fuera solo para la televisión, sin estreno en los cines. 15. Cada segundo de la película está conformado por 24 cuadros. 16. Burton en algún momento dijo que pasaron 20 años desde la primera vez que se habló y se presentó el proyecto, hasta el momento del estreno. 17. La escena más difícil de filmar fue donde Jack abre una puerta, tomando la manija de la misma. 18. La película tuvo un costo de $20 millones y recaudó $80 millones. 19. Si existía algún problema con algún fotograma debía de grabarse de nuevo esa escena. 20. Hay pequeños cambios de Mickey Mouse y Pato Donald, aunque están algo escondidos. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.